En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Existe en el mundo católico, pues, una ansiedad sobre el saber, el devenir, ¿verdad? De los últimos tiempos, si mañana va a ocurrir el apocalipsis, ansiedad por novedades. Parece ser que el Evangelio está aún por estrenar, lo tenemos aún platificado, ni siquiera lo hemos abierto aún, y queremos ir detrás de esas novedades que nos traen pues ciertos gurús, ciertos profetas, que lo único que intentan pues es robar la paz pues a los fieles, prácticamente. Pues hoy os quisiera hablar sobre los falsos profetas, las falsas profecías y qué puntos tenemos que tener en cuenta para que nadie nos engañe. Lo que estoy diciendo no es algo nuevo. Nuestro mismo Señor nos lo dijo, nos advirtió que vendrán falsos profetas, falsos cristos y vendrán a engañar al rebaño. O sea, yo simplemente soy el eco de la voz de nuestro Señor. Recordar a los fieles católicos lo que el Señor ya nos advirtió antes de sufrir su pasión, morir en la cruz y resucitar, ¿verdad? El Señor nos advierte y es necesario hacer de ese mensaje algo actual porque vivimos tiempos revueltos de ese tipo pues, en la iglesia. En primer lugar, no debemos confiar indiscriminadamente en la autoridad de una persona que dice estar inspirada, ¿verdad? Para evitar creer a un lobo con piel de cordero. Muchos de nosotros creemos de esa manera. Alguien dice, yo he recibido el mensaje de la Virgen y todo el mundo, ay, qué maravilloso, ay, el hermanito, qué suerte ha tenido, un elegido del Señor. Y no es así. Fíjate si no es así. Ustedes sabéis que aquí en el canal se dan testimonios de todo tipo. Y no sabéis la cantidad de testimonios de personas que dicen estar inspiradas, de recibir revelaciones de la Virgen, de nuestro Señor, a montones, así, así. Para mí hubiera sido interesante el qué. Como está de moda todo eso, pues vengan al canal y cuenten lo que a ustedes les interese y no pasa nada. Vistas, me gustas, like, compartir, suscripciones. No, no. Fíjate que yo como católico consumo pues también videos católicos en esta plataforma y veo en numerosas ocasiones canales de sacerdotes católicos que dan enseñanzas que repiten las falsas profecías y le dan credibilidad sin estudiar quién está detrás de esas profecías, cuál es la fuente de esas profecías, y parece que en esa plataforma, incluso para los católicos, todo importa. No hay que pasar ningún filtro. A ver, si tú dices ser laico o sacerdote, me da lo mismo. Si estás evangelizando, tienes que tener un mínimo de filtro, un mínimo. Y no porque el video te pueda dar vistas, lanzarlo. Lanzarlo. No sé si esa profecía es auténtica, no sé lo que dice la iglesia,
pero me da igual. Yo lo lanzo, hago una edición estupenda y voy a ganar vistas. Venga. Entonces, yo me hago una pregunta a laicos y a sacerdotes. ¿Queremos tener vistas o queremos salvar almas? Es muy diferente. Es muy diferente. Y lo que hago es una corrección filial. Que si quieren seguir por ese tema, pues allá ellos. Todos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Todos vamos a pasar por el juicio particular. Y vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Y también de lo que no. Por eso digo, si estás evangelizando, seas laico, seas sacerdote, no propagues profecías que no hay fuente donde rastrear si esa profecía la dijo un santo, una santa o a saber quién lo dijo. Pues bien, el árbol, el árbol se juzga por sus frutos. San Mateo, capítulo 7, versículos del 16 en adelante. Ahora pregunto, ¿estos frutos son siempre evidentes? Pregunto. La paz y la alegría que uno puede sentir al leer un mensaje o su número de seguidores son frutos ambiguos. Muchas personalidades dentro de la iglesia nos llaman a mantener la cautela en todo ese tipo de cosas. Pero ¿cuáles son los frutos a largo plazo para la misión de la iglesia, para la profundización de su mensaje, para su unidad? En la mayoría de los casos, no se pueden juzgar a primera vista. Por eso también es importante de que no te dejes hipnotizar. ¡Ay, qué bien habla el hermano! ¡Ay, qué bien habla la hermana! ¡Ay, qué interesante lo que le dijo la Virgen! No te dejes hipnotizar. En la medida en que son esos mensajes inverificables y fascinantes, esas comunicaciones celestiales tienden a imponer el silencio del juicio. O sea, a veces María o Jesús te dicen pues que te desmarques de tu obispo, del juicio de la iglesia. Los falsos profetas enfatizan en la importancia de ser pequeño. Alguien que confíe ciegamente. Buscan personas así, personas que crean ciegamente. Esos falsos profetas no les interesa cristianos razonadores que usen el coco. Dios nunca nos pide que renunciemos a nuestra propia razón. Una pregunta que te tienes que hacer sobre algunas profecías. ¿Ha hablado la iglesia sobre eso? Porque una advertencia de la iglesia es el criterio decisivo. El obispo del lugar o en ciertos casos la Santa Sede son los que tienen ese carisma divino. ¿Para qué? Para discernir los hechos que por discreción o reserva pastoral no siempre se publican. Los grupos que viven de estos mensajes tienden a relativizar el juicio de la iglesia para borrar sus huellas. Se quieren mantener al margen de la iglesia. Fíjate, por ejemplo, la obra de María Valtorta, que ha sido cuestionada en muchas ocasiones en la iglesia y hace
un mes o 2 meses, la Iglesia habló oficialmente y decía que esas profecías, esos mensajes que ella recibía, pues no tenía origen sobrenatural y además contenía errores. Pero aún, aunque la Iglesia ha hablado sobre eso, hay mucha gente que sigue pidiendo su beatificación y sigue recomendando la lectura de sus libros. Después de esa afirmación, de esa declaración del Vaticano, aún se recibían mensajes en este canal recomendando los escritos de María Valtorta. A ver, ¿a quién seguimos? ¿A una falsa vidente? ¿O seguimos a la Iglesia? El juicio de la Iglesia. Muchos de estos grupos proféticos, a veces tratan de poner esa pantalla de humo y sacan a colación, por ejemplo, a Juana de Arco y Padre Pío. Estas dos figuras populares, ¿verdad?, que tuvieron que sufrir por parte de la Iglesia de manera injusta, pues son comúnmente invocadas por estos falsos profetas. ¿Y qué dicen ellos? Vean, la Iglesia se equivocó con ellos. Lo mismo ocurre aquí con nosotros. Para ellos, la Iglesia se habría, supuestamente, desacreditado en el pasado, luchando por reconocer sus misiones originales. Su reserva o su juicio negativo contra el mensajero hoy son considerados inválidos, porque las falsas profecías se elaboran a menudo a partir de otras visiones que se tienen después o otras apariciones, ya sean reconocidas o no estén reconocidas. Usando este tipo de códigos ya conocidos, se legitiman registrándose en una red social, Facebook o aquí en YouTube. YouTube está plagadísimo de eso. Además, más recientemente, esos mensajeros entran en contacto entre sí para dar la impresión de que hay un consenso profético que en realidad solo existe porque se roban a uno a otros sus propias palabras. Uno dijo tal cosa, el otro lo comienza a repetir de la misma manera. Y en YouTube podemos ver diferentes expertos en apariciones. No sé quién les dio ese título de expertos, pero son expertos en manifestaciones celestiales y quedan en un canal o quedan en el otro y dicen ser católicos y los católicos los siguen por miles porque tienen que seguir esas novedades. Fíjense qué interesante lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 30, de esas personas que, como acabo de decir, se roban las palabras unos a otros. Dice Jeremías, capítulo 23, versículo 30. Pues bien, aquí estoy yo contra los profetas, oráculo de Yahvé, que se roban mis palabras el uno al otro. Aquí estoy yo contra los profetas, oráculo de Yahvé, que usan su lengua para pronunciar oráculos. Aquí estoy yo contra los profetas que profetizan falsos sueños, oráculo de Yahvé, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus falsedades y su presunción, cuando yo ni los he enviado ni dado órdenes, y ellos de ningún provecho han sido para este pueblo. Pues según la palabra de Dios, seguir a estos falsos profetas no obtenemos ningún provecho. Eso es palabra
de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A quién creemos? ¿A los falsos profetas o creemos a Dios? ¿Creemos el juicio de la iglesia o creemos a los falsos profetas? Yo eso lo dejo en tus manos. Yo aquí no estoy para que tú cambies de opinión, sino para que usemos esto. Y el que quiera seguir engañado, pues que siga engañado, no pasa nada. Si eres feliz así, en que, engañándote a ti mismo, tú sigue así, no pasa nada. Tú tienes derecho a buscar tu felicidad, ciertamente, y si eres feliz siguiendo a esa gente, no pasa nada, no pasa nada. Dios al final nos pedirá a todo cuentas. A mí, si estoy equivocado, y a ti, si también lo estás. La labor del evangelizador también es advertir a los católicos. Yo desde hace tiempo llevo ya diciendo que la apologética también se tiene que dar con los mismos católicos. La apologética no es simplemente para ir a pelear con los protestantes o los judíos o los musulmanes, sino que la apologética, estamos viendo que también hay que usarla para hacer que estos hermanos católicos que están dormidos, que están equivocados, pues que vuelvan al sentir verdadero de la iglesia y se dejen de seguir a falsos profetas que a veces lo que hacen es poner al fiel en contra de la iglesia, porque esos falsos profetas, ¿qué dicen? Es la iglesia la que me persigue. Y todo el mundo dice, ay, pobrecito, pobrecito, es verdad. A Padre Pío también lo persiguieron injustamente, ay, pobrecito también, este señor o esta señora, ay, pobrecito. ¿Y qué hacen? Se hacen las víctimas para recibir tu apoyo y hacerte ese lío, ¿verdad? Ese engaño. Te van envolviendo. Y eso es importante que te des cuenta. Siempre en estos grupos proféticos se tiende a sustituir la autoridad eclesial o también a relativizarla. Los falsos profetas a menudo se posicionan como retadores de la jerarquía católica. Su doctrina induce a la sospecha de la corrupción del clero, de los obispos, incluso el Papa. Te van a hablar que esos obispos les persiguen porque son obispos que no buscan la verdad, son obispos masones y no quieren que se descubra la verdad, quieren tapar esos mensajes del cielo. Así es como tratan de engañar a nuestros hermanos y dividen a la iglesia en iglesia institucional, la iglesia de Pedro, carnal, y la iglesia carismática, que es la iglesia de Juan o de María, ¿verdad? El obispo local se convierte a menudo en el enemigo y se va contra el Papa, a menos de que se le trate bien, para no despertar sospechas. Solo se le comunica la parte más aceptable de las revelaciones al obispo, se le halaga para desviar mejor la autoridad apostólica, que al final lo que busca son fines individuales. Además, publicitar experiencias místicas es en sí mismo una autoconfirmación o una autoafirmación bastante dudosa. Los místicos auténticos se protegen de los reflectores, no les gustan los focos, las cámaras, el darse a conocer, son cautelosos incluso de sus propias percepciones y del peligro de la vanidad y la presunción. Los verdaderos místicos siempre están sujetos a su director espiritual. ¿Por qué? Porque deben de discernir, tienen que ver si esas visiones eh, o esas locuciones o revelaciones, visiones, son auténticas o no, porque también puede ser el demonio o también puede ser la propia imaginación del sujeto, porque no todo viene del cielo. Yo no puedo sentir ahora una inspiración muy bonita y decir que eso me lo dijo la Virgen o me lo dijo Jesús o un santo.
Y eso hay que discernirlo y ver también y analizar la persona que recibe ese tipo de mensajes. Puede ser una persona que tenga problemas psicológicos y dice recibir mensajes del cielo. Lo vamos a creer también. Por eso que debemos estar siempre pues preparados y no caer a la primera en ese tipo de autoengaños. Digo autoengaños porque le damos credibilidad a todo lo que oímos y a todo lo que vemos. Pues bien, por el contrario, los falsos místicos atestiguan que el cielo los insta a publicar. Buscan ese imprimatur de los obispos, que no ven de cerca, que no conocen a profundidad esas profecías. E incluso eluden las recomendaciones de la Iglesia. A menudo el falso profeta sufre física o socialmente una falta de acogida por parte de la Iglesia. Y eso, pues, se convierte en un tema principal de sus mensajes. Es que la Iglesia me persigue. Fíjense cómo a los verdaderos profetas lo vemos en el Antiguo Testamento que, por decir la verdad, los perseguían. Y una cosa es la persecución real y otra cosa es que tú te sientas perseguido o que la Iglesia pues diga, pues, perdona, tus revelaciones no tienen origen sobrenatural. Y además veo errores en esas afirmaciones que tú dices recibir del cielo. A veces revelan pues cuadernos eh, personales bastante reelaborados que relatan locuciones, visiones, pero también em, preferencias afectivas, escenas de intimidad embarazosas o en algunos casos eh, una especie de masoquismo bajo la apariencia de piedad, supuestamente un pedido de sufrimiento, seguido de una crucifixión de Jesús o de María. Reciben del cielo ese mensaje, ¿no? Que deben de sufrir y autoinfligirse ese castigo. Cuando vemos que estos profetas se apartan de la enseñanza apostólica de la Iglesia, que no se dejan domar, que no se dejan discernir por la Santa Iglesia. El caso es muy claro. No es el cielo quien inspira a ese profeta. Podemos ver, por ejemplo, como hemos dicho antes, María Valtorta. Esta señora, por ejemplo, cree en la preexistencia del alma. Creen en la preexistencia del alma. Un error que la Iglesia ya lo condenó allá por el siglo segundo y tercero. Una enseñanza que llegó a mostrar orígenes. Él creía que las almas estaban creadas, preexistentes, y que en el momento de que un ser humano iba a ser concebido, pues entonces ese alma acudía a ese encuentro, ¿verdad? Con esa parte física del ser humano. Pero todos sabemos que Dios crea el alma en el mismo momento, en el mismo instante de la concepción del individuo. A veces ellos mismos se hacen víctimas, se hacen víctimas para engañarte. Ahí hay también un- una especie de abuso psicológico con las personas, porque ellos que no son perseguidos por nadie, simplemente la iglesia pues determina si es auténtico o no, y a quien debemos de creer siempre es a la iglesia, y luego ellos se hacen sentir mal, supuestamente, para que tú sigas apoyándolo, ¿verdad? Se victimizan y hacen poner en contra a esos fieles, contra el Papa, contra el obispo del lugar
o contra el sacerdote o algún director espiritual o todo lo que se les ponga por delante. Por eso, siempre, en resumidas cuentas, fieles a lo que dice la Iglesia, porque es lo mejor que puedes hacer. Dice en la carta de San Pedro, en las epístolas, que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, ¿por qué no es de interpretación privada? Porque es la Iglesia la que debe discernirla. Lo he dicho ya varias veces en este video, ¿verdad? Discernir, ver, estudiar, escarbar, sacar a relucir lo que pueda haber más abajo, diferenciar lo verdadero de lo falso. Y es la Iglesia, y no hay más. Por eso, o seguimos a la Iglesia, o seguimos a un falso profeta, tal como dice la segunda carta de Pedro, os lo voy a leer antes de terminar. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas que pueden compararse a los falsos maestros, que entre vosotros introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas, pero ya hace tiempo que su condenación no está ociosa ni su perdición dormida. Porque si rechazamos el veredicto de la Iglesia y creemos a esos falsos videntes, nos convertimos en protestantes católicos. Estamos dentro de la Iglesia, pero protestamos con la Iglesia, porque a mí me gusta esa visión que tuvo ese profeta que me cae muy bien y vivimos pues en la Iglesia, dentro de la Iglesia, pero protestando por todo y culpando a la jerarquía pues de que el mensaje de ese profeta pues no pueda seguir creciendo. Pues en tu mano lo dejo, hermano, hermana. Este video no es para convencer a nadie, sino para que la verdad sea expuesta y alguien te lo tenía que decir. Y lamentablemente, otra vez soy yo. Mucha gente, me estoy dando cuenta, de que no les gusta este tipo de charlas porque despierta las conciencias, ¿no? Prefieren seguir en ese tipo de cosas y a veces pues te quitan legitimidad porque eres un simple laico y el laico pues debe de estar calladito y no mostrar el error. Yo también me equivoco, ¿eh? Muchísimo me equivoco, demasiado, todos los días. Pero a mí me encantaría, me gustaría que si yo un día estoy equivocado, pues con todo el amor del mundo, me dijeran, mire José Manuel, está cerrado en tal y tal cosa. Porque el que va a advertir a un hermano va para salvar un alma. Así lo decía Santiago en su epístola. Quien saca al hermano del error, salva su alma de la muerte. Y tú cubrirás multitud de pecados. Ganamos los dos. Salvamos un alma y cubrimos multitud de pecados. Pues en esa tarea estamos. Así que hermano, si te gustó este video, dale like, compártelo y si eres nuevo, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.